Ok. Vamos a empezar a ver ahora algo nuevo. Esto de aquí ahora es continuación de campo eléctrico y algo que vamos a ver después que se llama, bueno, no lo vamos a ver como tal, sino ley de Gauss. Y entonces, déjenme compartirles pantalla. Ok, entonces vamos a ver algo que se llama distribuciones de carga. Entonces, esto de aquí es importante porque hasta ahorita solamente hemos visto campos o fuerzas eléctricas debido a cargas puntuales, lo cual quiere decir que dependiendo de una sola carga, pues entonces tenemos ahí calculamos el campo debido a una sola carga. Pero ahora, ¿qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si ustedes juntan su carga con otra más y después la juntan con otra más y después la juntan con otra más y así sucesivamente? Entonces, a tal punto le empiezan a juntar que generan algo que se llama distribución de carga, es decir, ponen una carga, otra carga, otra carga, otra carga, otra carga, otra carga, y así se van hasta hacer cientos de cargas, hasta hacer miles de cargas, hasta hacer una infinidad de cargas como ustedes quieran. Entonces, justamente eso es lo que nos concierne ahorita. Imagínense, por ejemplo, este aro de aquí. Este aro de aquí, si ustedes o se lo quieren ver como un anillo también, genera, si nosotros disponemos y vamos poniendo ahí nuestras cargas, entonces estos puntitos que vemos como azules, los ponemos una tras de otra, son cargas, son todas de carga positiva o negativa, no importa, puede ser positivo o negativo. Entonces, estas cargas nosotros lo podemos ver como se van poniendo. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, yo tendría que analizar mis 1000 cargas, por ejemplo, o tendría que analizar una por una. Si son 20 millones de cargas, tendría que analizarlas todas una por separado. Entonces, la respuesta es no. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, bueno, ok, tengo todas las cargas que sean, 1000, 2000, 100, 50, 1 millón, las que sean, que están distribuidas a lo largo de, por ejemplo, en este caso, en este anillo, pero no necesariamente tiene que ser un anillo. Puede ser una línea, puede ser el anillo, bueno, puede ser cualquier figura, medio anillo, como ustedes quieran. Pero todas las cargas están distribuidas a lo largo de mi línea aquí. Entonces, bueno, lo que se hace es, bueno, yo no sé cuántas puede haber en todo, pero a lo mejor lo que sí sé es mi diámetro de mi anillo o mi radio del anillo y por tanto puedo sacar cuánto vale esa circunferencia. También, o ese perímetro. También puedo saber si es una línea, pues puedo saber el largo de esa línea. Si es un medio arco, por ejemplo, algo así, pues puedo saber cuánto vale ese medio arco, ¿no? Entonces, para yo no estar contando todas las cargas y como sé que están distribuidas adecuadamente a lo largo de todo mi anillo, entonces lo que se hace es agarrar y digo, bueno, agarro 1 metro, así tal cual, de aquí a acá, mido que sea 1 metro y las cuento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de tal manera que ahora lo que yo necesito saber es cuánta carga hay en 1 metro. Porque a lo mejor este anillo vale 1 kilómetro, ¿no? No sé, por decir algo. Y entonces lo que necesito ver es por cada metro cuánta carga hay, ¿no?
Entonces, reitero, es como si yo agarrara, cortara esto y si contara o midiera de alguna forma mi carga y y entonces las midiera y entonces ya pudiera verlo, ¿no? Saber cuánto hay por cada metro y después solamente hago la multiplicación. Eso de ahí se llama densidad de carga lineal. Entonces, esto de aquí es densidad de carga lineal y se denota por lambda. Y se mide, evidentemente, entre coulombs sobre metro. Claro, porque es cuánta carga hay por cada metro, ¿no? Reitero, puede ser un anillo, puede ser, por ejemplo, una línea, así, y entonces esta línea igualmente tendría aquí distribuidas todas mis cargas, no importa si son positivas o negativas. Ajá, están distribuidas y entonces a lo mejor lo que yo voy a querer es saber el campo aquí, ¿no? Y entonces pues yo no voy a estar calculando el campo debido a absolutamente todas, ¿no? ¿Ok? Pueden ser líneas, pueden ser semiarcos, por ejemplo. Puede ser que yo por aquí tenga un arco, como así. Lo voy a poner de este lado, un arco. Y entonces igualmente, ¿no? Las tengo así, distribuidas. Claro que aquí yo les estoy dejando un super mega espacio, ¿no? Pero la realidad es que las cargas al estar distribuidas linealmente y equitativamente, pues el espacio es el mismo, pero en realidad todas están apachurradas, ¿no? Pero lo que sí es que no hay más en una zona o en otra. Están distribuidas uniformemente. Entonces, en ambos casos existe aquí un lambda, que es la densidad de carga lineal. Y en este caso también, ¿no? Entonces, todo esto sigue manteniendo lo mismo que vimos que son las líneas de campo. Entonces, si son cargas positivas, por ejemplo, pues vamos a tener líneas de campo que salen así, ¿no? En el caso de la línea de carga, ¿no? En el caso del aro, pues si son positivas, pues vamos a tener que salen así, ¿no? Entonces se producen líneas de campo de esta manera. En este caso también hay que ver que todo esto ya está en tercera dimensión, porque así como hay de eso hacia adentro, también hay hacia afuera. E inclusive si lo vemos en tercera dimensión, hay hacia arriba, ¿no? Entonces también para la línea hay tanto para acá como para acá, ¿no? En todos lados, ¿no? Y lo mismo para el semiarco. Entonces todos tienen un lambda, pero ahora hay que visualizarlo también en que no solamente se puede quedar en dos dimensiones, puede ser en tercera dimensión. Y bueno, y ahora lo que nos concierne es calcular el valor del campo en algún punto dado, ¿no? Por ejemplo. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de algo lineal tengo una como hoja de papel, por ejemplo? Algo que es una superficie, en general una superficie, no necesariamente tiene que ser una hoja de papel. Puede ser, por ejemplo, un disco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se los voy a dibujar por acá. Ya no es un anillo, ahora es un disco. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un disco? Pues quiere decir que está relleno, ¿no? Entonces se los voy a poner así. Tengo un disco y este disco pues lo podemos ver como que está completamente sólido y es una superficie, ¿no? Y entonces ahora ya sea en un disco, ya sea en una lámina, ya sea inclusive en una lámina doblada, en forma de, por ejemplo, cilíndricamente, pues ahora mis cargas van a estar distribuidas de esta manera. Reitero, estamos hablando de que están distribuidas uniformemente. Entonces, si es conductor, recuerden que ya sea una lámina conductora, un disco conductor, por ejemplo, todas rápidamente las cargas se van a distribuir uniformemente, ¿no? A lo largo de todo el disco, de toda la lámina. En el caso de que no
sea conductor, recuerden que no se distribuyen uniformemente. Entonces, forzosamente, si un problema les dice que es algo del estilo, entonces forzosamente tiene que aclarar que la carga está distribuida uniformemente. De lo contrario, el cálculo solamente radicaría en una sola posición. Bueno, entonces ya lo tenemos de esta manera. Y ahora lo que me interesa es, bueno, ya no en una línea, sino ahora agarro y en un área, en este caso en un cuadradito, como es el que estamos viendo aquí, en un cuadrado de 1 metro por 1 metro, ¿cuánta carga hay? Entonces, igual, si estoy aquí en este cuadrado, entonces que sea de 1 metro por 1 metro y cuento cuánta carga hay en esa. Y después lo que hago es, digamos que hacer mi suma de todos los cuadrados. Eso de ahí se llama densidad de carga superficial, es decir, cuánta carga hay en 1 metro cuadrado y se denota de esta manera. Ok, y ahora lo mismo lo podemos extrapolar si tenemos un volumen. Ahora sería, tengo mi volumen y sería cuánta carga tengo en 1 metro cúbico. Ajá. Entonces, por eso ahora tenemos aquí 1 metro, 1 metro y 1 metro. Y puede ser el volumen que ustedes quieran y entonces lo que vamos a necesitar es eso, ¿no? Entonces, esto es cuando ya no tenemos cargas puntuales, sino cuando tenemos cargas distribuidas uniformemente a lo largo de líneas de carga, distribuciones de carga que pueden ser lineales, que pueden ser de área o que pueden ser volumétricas. Entonces, en general, para resolver esto, generalmente se ocupa cálculo integral. ¿Por qué? Porque se elige una porción nada más, que es lo que veíamos. Se analiza esa, por ejemplo, si quisiéramos calcular el campo por aquí, se analiza esto y después se integra a lo largo de toda la línea, de toda la superficie o de todo el volumen, ¿no? Entonces, se hace uso ahí de cálculo. Para este curso, nosotros no vamos a ver dichas integrales como tal, ya que este es un curso elemental, muy elemental. Bien, lo que sí vamos a ver es, por ejemplo, directamente la fórmula de campo eléctrico para diferentes distribuciones de carga. Existen muchas, no son únicas, existen muchas. Entonces, por ejemplo, esta, la de un anillo cargado, es vectorialmente hablando. Imagínense que tenemos este anillo cargado con los puntitos azules, tienen una densidad de, bueno, son las cargas y con una densidad de carga lineal lambda. Esto es de radio R, nuestro anillo es de radio R, y supongamos que queremos calcular el campo eléctrico en P, en el punto P, ya sea que si lo quieren ver parado o acostado, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que el valor del campo sobre esta línea, que es concéntrica al origen, está dado por 2K pi por R lambda. Entonces, de aquí voy a sacar tantito este K, lo voy a poner acá afuera. Entonces, si nos damos cuenta, esto es la densidad multiplicado por cuánto vale el perímetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Calculo solamente en un punto y después multiplico a lo largo de todo para sacar en el perímetro. ¿Ok? Y después por Z, donde Z es la altura que tengo de aquí hasta el punto P, donde Z pues es un valor. Y después entre Z cuadrada más R cuadrada elevado a la 3 medios en dirección Z. Entonces, este es uno, por ejemplo, ¿no? Hay muchas otras. Por ejemplo, tenemos
una carga, una carga, aquí tenemos una línea de carga así. Entonces, en esta línea de carga igual tenemos nuestra carga distribuida aquí, 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 aquí. Reitero, los pongo así separados, pero la realidad es que está distribuida uniformemente. Y ahora queremos calcular el valor del campo eléctrico, por ejemplo, por aquí. En este punto P. Ojo, está equidistanciado de aquí a acá, vale, no sé, por decir menos A. Vamos a considerar que aquí tenemos el origen y de aquí a acá tenemos A. Entonces, de aquí hacia arriba mide A y de aquí hacia abajo mide menos A. Entonces, por tanto, esto me va a servir única y exclusivamente bajo estas condiciones. Ajá. Para este caso, supongamos que dibujamos nuestro eje coordenado por aquí. Y para este caso, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Entonces, para este caso, el valor del campo eléctrico solamente va a estar en X. ¿Por qué? Si nosotros analizáramos solo un puntito, este puntito con este puntito están equidistanciados, por tanto, yo tendría un vector así y otro vector así, de la misma magnitud. Entonces, como es de la misma magnitud, si nosotros sacamos nuestra componente en X, diga en Y, tendríamos aquí EY, acá tendríamos otra EY, entonces como son iguales en magnitud porque tienen la misma distancia, de aquí a acá hay la misma distancia, están separadas en este sentido igual a la misma distancia que en realidad es A, y el punto P pues no cambia, y la carga como es igual porque estamos hablando de una carga uniformemente distribuida es igual, pues entonces las componentes en Y se cancelan. Y eso va a pasar este punto con el que le sigue, luego este otro con el que le sigue y así sucesivamente. Las componentes en Y se van a ir cancelando. Entonces quiere decir que lo único que voy a ir juntando son componentes en X, en X, en X. Y son las que debo de ir sumando. Entonces, por tanto, el campo solamente va a estar en X. Algo muy similar sale aquí. Cada componente, aquí es un poco más difícil de ver, pero cada componente, por ejemplo, si hago de este punto aquí, tiene algo así, pero su simétrico, que es este de acá, tiene algo así. Entonces, si se dan cuenta, tengo una componente aquí de cada una y una para acá, otra para acá. Entonces, estas se cancelan porque son simétricos. Entonces, por tanto, el campo se reduce a solamente calcularlo en Z. Por eso queda en Z, o sea, hacia aquí arriba. Ok, entonces, la ecuación de campo para este es E igual a K K por 2K, le voy a poner 2K lambda. Todo esto dividido entre X, donde X, pues claro, es mi distancia entre X por la raíz de X sobre A o lo voy a poner mejor como X cuadrada más A cuadrada. Y todo esto en X vector, ¿no?
Entonces, este sería el valor del campo en esta, de eso. Si se dan cuenta, ya las ecuaciones están un poquito más ahí complicaditas, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, esta es la forma de obtener el campo. Aquí. Bien. Luego, por ejemplo, supongamos esto, bueno, es 1, aquí es 2. Supongamos que queremos sacar el valor del campo debido a un disco. El disco lo voy a poner algo así. Más o menos. Y entonces igual, ¿no? Este es un disco, así. Su centro está aquí y queremos sacar el valor del campo en un punto P que está a una distancia X. Ajá. Nuevamente, en cada punto pasa lo mismo. Para este valor de aquí con este valor de acá se genera una componente de campo así, otra de acá, y entonces ambas dos generan una componente en X, pero una componente en Y en sentidos opuestos. Entonces, nuevamente, el valor del campo se reduce a solamente calcularlo en X, ¿no? Entonces, aquí, esto va a ser en X. Entonces, el valor del campo, lo voy a dejar así, pues en este caso es una ahí medio complicadilla ecuación que es el valor del campo es sigma entre 2 epsilon 0. Recuerden que K es 1 en 4, entre 4 y epsilon 0. 1 menos 1 entre la raíz de, claro, esto tiene, este es un disco de radio R. Y esto es R cuadrada entre X cuadrada más 1. Todo esto dentro de la raíz. ¿Ok? Bien. Estas distribuciones que estamos viendo son como las más comunes y son con las que nos vamos a quedar. Ah, no, me falta una más. Vale, les pongo.
Estas distribuciones hay que tener mucho cuidado porque deben de respetarse lo que les digo, los puntos, ¿no? No es lo mismo si yo me cambio, ¿no? Por ejemplo, si en esta, en lugar de acá, ya me cambio por acá, hay que hacer un cálculo muchísimo más extenso, ¿no? Entonces, ahí tengan mucho cuidado con eso. Voy a darles más. Voy. Aquí me faltó un paréntesis con un corchete. Bien. Otro más es debido a una línea infinita de carga. Entonces, para la línea infinita de carga, unos 2 segundos. Supongamos ahora, bueno, sí les voy a dar de una línea infinita de carga. Supongamos que tenemos aquí bueno, unos 2 segundos. Okay, sí. Entonces, de estos dos, vamos a ver cuando tenemos una línea infinita de carga. Entonces, es muy parecido a este problema de acá. Entonces, voy a copiar esto.
Entonces, ahora A es infinito, entonces ya no le voy a poner aquí valores de A. A es infinito, entonces aquí esto es una línea infinita de carga. Y entonces la ecuación de aquí, suponiendo, claro, a una distancia de que va de aquí a acá, que le vamos a llamar X si quieren. Y en este caso, para una línea infinita de carga, lo voy a poner como lambda entre 2 pi epsilon 0 x en x vector. ¿Ok? Entonces, esa es la línea de... Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una lámina infinita de carga? Es como si hiciéramos este de acá, nuestro disco, hiciéramos una lámina infinita de carga. Entonces, algo así. Entonces les voy a dibujar así. Y esta es una lámina infinita, de carga. E igualmente lo que queremos calcular es el campo eléctrico a partir, siendo, digamos, de aquí del centro, calcularlo a una distancia X también, lo voy a poner. Y aquí queremos calcular E, este es el punto P. Y en este caso, el valor del campo eléctrico es igual a sigma entre 2 epsilon 0 a una sobre X. ¿Vale? Entonces, este es el valor de nuestro campo eléctrico para una lámina infinita. Esto de ponerla infinita, pues se aprecia infinita porque, por ejemplo, si tenemos una partícula del tamaño de una partícula elemental, llamémosle un protón o un electrón, comparado con una placa metálica que mide 1 metro por 1 metro, entonces pues, para el electrón esto es como infinito, ¿no? Entonces se dice que el campo eléctrico en estos momentos cuando se puede aproximar la ecuación a algo de este estilo. Bien. También podemos poner dos placas. Podemos poner dos placas así como estas que estamos viendo. Dos placas, pero con cargas opuestas. Una así, una positiva, y voy a poner otra aquí. Algo de este estilo. Más alta. Y entonces estas van a tener que ser de esta manera. Entonces sus líneas de campo evidentemente pues van a ser así. Entonces básicamente el campo aquí en un punto aquí dentro, en cualquier punto va a ser E igual a, como es el mismo campo que la lámina, solamente que el doble porque es el generado por esta lámina más el generado por esta lámina porque ambos campos van en la misma dirección, ya que este es un sumidero y este es una fuente, entonces ambos dos se suman en cada línea de campo y entonces el campo en cualquier punto de las láminas es sigma entre epsilon 0. Entonces este es campo eléctrico entre placas conductoras o que la carga está distribuida uniformemente y paralelas, eso sí, las placas deben de estar paralelas. ¿Sale? En la dirección que estemos, ¿no?
sea, si están así, pues digamos que lo voy a poner en X, ¿no? Suponiendo que mi eje coordenado aquí está así y esto es X. ¿Sale? Entonces hay muchísimas distribuciones de carga, o sea, no solo estas que estamos viendo, hay muchas más. Pero nosotros lo vamos a dejar en esto. También hay para, por ejemplo, para esferas huecas, por ejemplo, y cilindros. Entonces solamente pondré el de los cilindros, el del cilindro. Entonces pondré un cilindro conductor, que será el último, infinito. Entonces tenemos algo así. Algo así. Claro, es un cilindro infinito con distribución de carga. Entonces, para fuera del cilindro, porque claro, tenemos dentro y fuera, tenemos este valor que es el radio del cilindro, y de aquí a acá, digamos, es una distancia R mayúscula, lo voy a poner así. Entonces tenemos dos casos, porque es un cilindro conductor infinito, podemos estar dentro de esto, y así se los voy a poner. Cuando R es menor que R, es decir, estoy dentro del cilindro, el campo es cero. Entonces, en cualquier punto dentro de mi cilindro, el campo es cero. Para cuando R es mayor que R, es decir, estoy fuera, entonces para este caso, el valor es E igual a K QR entre R cúbica. Y ahorita les voy a decir qué es R cúbica. En el caso de Q mayúscula es algo que tiene asociado o nuestra, en este caso, sigma, o en el caso de volúmenes, esto tiene asociado ya sea sigma o en su defecto para volúmenes, recuerden que es ρ. Por ρ. Ahorita no nos vamos a meter a esto, nada más se los di porque pues porque los cilindros pueden ser útiles por ahí, pero no es necesario que se las dé. Entonces, bueno, solo lo voy a dejar así. Y porque quiero que sepan que en la literatura, luego en lugar de ponerles esto de directamente sigma, rho y demás, les ponen muy por el contrario, se les pone algo que es eso, que es el Q mayúscula, ¿no? Que es parte de la distribución de carga. Entonces, bueno. Ok. Pues esto va a ser, estas ecuaciones son, no exigen más que literalmente sustituir. Y sería todo en esto, por este lado. Entonces, este sería el último tema, tal cual, como para ejemplos, si así les pido
como ejemplo. Hallar el campo eléctrico entre dos placas conductoras, por ejemplo. Entre dos placas conductoras paralelas. Que por cierto, esto es el principio de los capacitores.